El asistente súper poderoso con el que sueñas que hace el 80% de tu trabajo en la computadora y que está ahí todo el tiempo pendiente de cada una de las cosas que haces y se alimenta de la información que tienes y se anticipa a lo que quieres, se puede lograr hoy y es bastante sencillo en realidad. Al final te voy a regalar un kit para que tú inicies, lo instales y empieces a trabajar con eso, pero antes vamos a ver cómo llegamos a eso, porque es bastante interesante. Usualmente la mayoría de las personas que están entrando en inteligencia artificial tienen este problema en el que ellos utilizan la inteligencia artificial en el navegador. Abren la página de ChatGPT y ahí están platicando, les suben algunos archivos y está bien al inicio, pero si necesitas algo realmente profesional que te ayude en tu trabajo y que haga ese 80-90% de las tareas, se te quedó bastante corto con esto. Lo que realmente necesitas es tomar ese mismo sistema y bajarlo a tu computadora para que una vez que ya está ahí en la computadora realmente funcione como un asistente de inteligencia artificial bastante potente. Entonces, lo instalamos en la computadora y ahora tenemos un nuevo problema. Y ese nuevo problema, afortunadamente, es que este sistema ya nos permite hacer un montón de cosas diferentes. Te permite hacer las gráficas que necesitas para tu trabajo, manipular los diferentes documentos de Word o de Excel, de eso después crear presentaciones o crear tableros para visualizar la información. Todo se hace gracias a este asistente de inteligencia artificial, que sí puede ser Claude o puede ser ChatGPT. Cualquiera de esos dos en este momento son de las mejores herramientas que puedes utilizar para tu trabajo y ambos están bastante bien, funcionan muy similar y tienen prácticamente las mismas capacidades para nuestro trabajo del día a día. Ese trabajo de oficina que utiliza todo este tipo de cosas, cualquiera de esas herramientas te puede funcionar bastante bien. Sin embargo, a pesar de que todo eso ya es posible hoy, entra aquí un problema en el que tienes múltiples carpetas en diferentes lugares y aún así sigues teniendo el problema de que la memoria no es tan buena. Si necesitas hacer procesos más complejos o necesitas que entienda bien la información, usualmente se le olvida cómo va a trabajar con esa información o no está como tan consciente de qué es lo que hace. Toda esa información pasa por Cloud y luego tú eres el que opera con esa información, diseña reglas, pero estamos limitados todavía. Entonces, para eso yo inventé un pequeño kit que no es otra cosa que el principio de un segundo cerebro digital que te permite tener ese clon que necesitas o ese asistente que estás buscando y que ya entiende un poco mejor los archivos, trabaja mucho mejor con cada una de las cosas que tienes en tu computadora y ya se puede ir anticipando. ¿Cuál es el fundamento de eso y de ese kit? Estábamos hablando de que esto tenemos un montón de documentos por aquí, por allá, notas de voz, los WhatsApps o los mismos documentos que hemos estado trabajando y necesitamos el concentrar todo en una sola carpeta. Este segundo cerebro, que es este kit que puedes instalar, que te voy a dejar aquí entre la descripción del video. Ese kit lo que te permite es tener estos principales archivos, estos tres archivos principales que funcionan de una forma específica en tu computadora. Este archivo de CLOT funciona exactamente igual sin importar qué carpeta abras. Tú instalas la aplicación, seleccionas una carpeta y si le pones diagonal init, en ese momento crea este archivo. Eso funciona para cualquiera. Este archivo de CLOT, en cualquier carpeta donde tú lo veas, sirve como las reglas del sistema o como la información básica del proyecto que estás trabajando. Cuando es de programación, pues es un proyecto de programación. Cuando es un proyecto de tu empresa y solamente son gráficas de Excel, pues este archivo de CLOT debe decir son gráficas de Excel, son documentos de este estilo, son documentos legales, este proyecto funciona de esta forma. Son todas esas reglas y toda la información importante para esa carpeta donde va a estar trabajando. Eso es lo más importante que tienes que saber. Estos dos archivos no existen en cualquier proyecto, solo son parte de este kit. El archivo de perfil lo vas a encontrar aquí, pero también lo puedes encontrar en herramientas como OpenClaw o como Hermes. Y ese archivo siempre contiene información del quién eres, a qué te dedicas, qué tipo de retos enfrentas, qué limitantes tecnológicas tienes, todo lo que le quieras
decir relacionado con quién eres y las limitantes de tu vida y de tu trabajo, lo puedes almacenar ahí y funciona muy bien para darle contexto al sistema de qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Con que si trabajas solamente con clientes en Latinoamérica o en tu país, este archivo debería de decir eso para que no te esté ofreciendo información relacionada con otras cosas. Son esas limitantes, son esas reglas adicionales. Y la memoria, tal como su nombre lo dice, guarda información importante relacionada con el trabajo del día a día. Si de pronto descubrió que debe de trabajar solamente con títulos en azul, o que te gusta que siempre te ofrezca la información en PDF, o que te haga un resumen de múltiples documentos de una forma en específico, va ahí. Y sobre esto podemos construir un montón de otras cosas. Existen las habilidades, que son herramientas adicionales que le agregas a tu asistente de inteligencia artificial para que haga muchas más cosas, por ejemplo, leer el correo de una forma específica, traer ciertas noticias de internet de otra forma, leer ciertos documentos y procesarlos como gráficas o como imágenes de Instagram o carruseles para tus redes sociales. Todas esas habilidades se pueden ir guardando aquí también en esta misma carpeta. Y tenemos también la sección de entradas y proyectos. La entrada es como este inbox donde tú guardas todo y funciona perfectamente bien para notas rápidas o lo que quieras capturar. Y la sección de proyectos es la que más nos importa porque es donde va a estar almacenado el resto de la información relacionada con tu vida o con tu trabajo. Entonces, en el día a día, aun cuando tú tuvieras 300 archivos, 3000, 15000 archivos en esa carpeta de segundo cerebro y ahí se guarde toda la información que tú conoces o has visto, el proceso siempre va a ser el mismo. El archivo CLOD, cuando tú inicias una conversación, es el que se encarga de decir dónde está cada una de las cosas y cómo se debe de comportar CLOD con respecto a la información. Luego, luego de leerlo, el mismo asistente, Claude, va a ir a revisar el perfil, revisar quién eres, a qué te dedicas y demás para entrar en contexto y luego la memoria. Con esto nos ahorramos muchos problemas de tokens. La mayor parte del consumo que haces de tokens en tu cuenta está relacionada con leer documentos que no necesariamente le importan al sistema en ese momento. Entonces con esto ya tiene lo básico para saber dónde está cada cosa y qué debe de hacer y después, dependiendo de lo que le preguntes, a dónde debe de ir. Por ejemplo, este archivo index en la carpeta de proyectos es el que le dice qué proyectos tienes, a qué te dedicas y si tú necesitas algo relacionado con un proyecto en específico, va justo a ese proyecto. Por ejemplo, aquí este proyecto de mi negocio también tiene ese index con información relacionada de qué sería el proyecto de tu negocio. Y así estamos todo el tiempo leyendo la menor cantidad de archivos posibles de la forma más eficiente y el sistema va entendiendo poco a poco qué archivos tiene que leer, qué archivos no tiene que leer, qué hay en cada carpeta, qué es lo que puede hacer con esas carpetas y con esos documentos de una forma bastante más inteligente. Solamente leemos pocos archivos, no todos. Y en el día a día, tú tendrías algo como, oye, inicia mi segundo cerebro, y el mismo archivo CLOD le dice, ah, bueno, eso está en la carpeta, en el archivo de perfil, ahí tengo que ver esto. Si yo le digo, estoy empezando con este proyecto, se llama mi curso, necesito que hagas esto, bueno, ya sabe que tiene que crear en la carpeta de proyectos. Y de esta forma ya empiezas a tener algo más inteligente que se adapta a tu día a día. Y todo esto es gracias a las reglas que se establecen aquí y en los otros archivos de perfil y de memoria. Y luego tenemos algo muy bonito en ese kit que también tú tienes y es que te decía, en la carpeta de entradas ahí puedes guardar un montón de documentos diferentes, puedes guardar todas las notas rápidas que tengas, las ideas, links, diferentes artículos de internet, los avientas ahí, los guardas y después al llegar el final de la semana puedes abrir una conversación nueva con Claude y decirle necesito que hagamos revisión semanal. Y el mismo sistema ya sabe que tiene que ir a la carpeta de entradas y ahí revisar qué información hay y después colocarla o organizarla donde corresponda o simplemente preguntarte qué cosa quieres hacer con eso, qué nuevo proyecto tienes, si iniciamos algo nuevo o se hace de alguna forma. Todo eso ya lo tienes ahí en el kit, simplemente tienes que descargarlo. Y con esto llegamos al punto en el que antes
Hablábamos solamente con la inteligencia artificial, tú le decías algunas cosas y te respondía con retroalimentación y demás, y ahora tenemos un sistema que ordena, archiva, actualiza los documentos, que recuerda lo que a ti se te puede olvidar y por sí solo que es capaz de reparar ciertas cosas o leer los documentos que están por aquí y por allá y manipularlos de una forma en la que siempre está entendiendo qué información hay en esa carpeta y cómo la manipula. Es lo más importante. Si tú creas este segundo cerebro digital para ti, puedes tener mucho de esto que buscas relacionado con automatizar tus tareas, con hacerlo mucho más eficiente, mucho más rápido y bastante más inteligente para tu día a día. Si estás buscando alguien que te acompañe en todo este proceso y que te enseñe cómo aplicarlo en tu día a día y se siente contigo para trabajar y para resolver todas esas dudas que tienes y lo hagamos frecuentemente, bueno, también te dejo en el enlace ahí el link para mis consultorías. Nos sentamos, trabajamos justamente sobre eso. No es un curso, no es un taller, es sentarnos a resolver los problemas que tú tienes en tu día a día utilizando inteligencia artificial y utilizando todo este sistema de segundo cerebro. Así es que si esto te interesa, te dejo ahí en el enlace y nos vemos en el siguiente video.